al paciente que requiere posible manejo quirúrgico, conocer el uso de procedimientos adecuados para examinar si el paciente presenta hemorragia u otras lesiones que causen mortalidad o morbilidad no inmediata. Porque más adelante se darán cuenta que las lesiones no siempre van a aparecer o se van a detectar inmediatamente. Describir el manejo de los traumas abdominales. Generalidades, ¿no? La evaluación de la circulación durante la evaluación inicial en el paciente de trauma incluye una evaluación temprana por posible hemorragia intraabdominal y o pélvica en los pacientes que han sufrido de traumas cerrados. Entonces, las lesiones intraabdominales o pélvicas desapercibidas siguen siendo causa de muerte prevenible después del trauma inicial. Significa que a pesar de toda nuestra tecnología, a pesar de todas las nuevas modalidades de estudio que tenemos ahora, todavía siguen causando muerte en estos pacientes y que es prevenible, o sea, que se puede evitar. Eso es lo más importante de esto. La pérdida significativa de sangre puede estar presente en la cavidad abdominal sin un cambio dramático en la apariencia externa o dimensiones del abdomen, que principalmente en el caso de la pelvis, que te puede soportar hasta 3, 4 litros de sangre y el paciente no tiene ninguna deformidad. Sin embargo, sí está chocado el paciente y sin signos evidentes de irritación peritoneal. Entonces, cuando no se controla o no se reconoce la pérdida de sangre por lesiones abdominales y o pélvicas, puede provocar al paciente una muerte prevenible. O sea, esto lo pongo para que ustedes mantengan el concepto de que la muerte se puede, es prevenible. Puedes evitarla si estás pendiente a que no se te escapen diagnósticos cuando el paciente llega a la unidad al cuarto de urgencias. Entonces, vamos a hablar de la anatomía del abdomen. El abdomen está parcialmente cubierto por el tórax inferior. Esto es importante saberlo porque más adelante verán que hay pacientes que, a pesar de que reciben el trauma en el tórax, es probable que afecte a órganos intraabdominales. Nosotros le llamamos a eso lesiones doble penetrantes, a este tipo de lesión, porque penetra en la cavidad torácica y también en la cavidad abdominal. Y es importante saberlas identificar. Pero desde el punto de vista anatómico, tan solo teniendo en cuenta esto, te vas a dar, puedes evitar que se te escapen diagnósticos. El abdomen anterior se define como el área entre los rebordes costales de forma superiormente, los ligamentos inguinales y la sínfica del pubis inferiormente, y las líneas axilares anteriores de forma lateral. La mayoría de las vísceras huecas están en riesgo cuando hay una lesión del abdomen anterior, porque el abdomen posterior hay una serie de músculos y estructuras óseas que protegen los órganos vitales del ser humano. La región tóraco-abdominal comprende la región que está inferior a la línea de los pezones anteriormente y la línea infraescapular de forma posterior y superior al reborde costal. Y en este área se encuentran órganos importantes como el hígado del lado derecho, el vaso del lado izquierdo y el estómago. Una lesión torácica puede afectar al estómago. Una lesión torácica del lado derecho puede afectar al hígado y al diafragma, como habíamos explicado anteriormente. El flanco es el área entre las líneas axilares anterior y posterior desde el sexto espacio intercostal hasta la cresta ilíaca. Y la espalda es el área situada posterior a las líneas axilares posteriores, desde la punta de la escápula hasta las crestas ilíacas, e incluye la región tóraco-abdominal posterior. Y la musculatura en el flanco y la espalda y la región
paraespinal actúa como protección parcial contra las lesiones viscerales. Esto lo hemos mencionado anteriormente. El flanco y la espalda contienen el espacio retroperitoneal. Es un espacio virtual que está posterior al revestimiento peritoneal del abdomen. Y más adelante veremos que las lesiones que ocurren en ese espacio retroperitoneal no son tan fáciles de diagnosticar o no son tan evidentes a simple vista cuando abordamos a estos pacientes. Pero hay que tenerlo en cuenta. Por eso es que se revisa la parte anatómica, porque debes tener en cuenta esto. Contiene la aorta abdominal, la vena cava inferior, la mayor parte del duodeno, el páncreas, riñones y uréteres. Los aspectos posteriores del colon ascendente y del colon descendente y los componentes retroperitoneales de la cavidad pélvica. Las lesiones, las estructuras viscerales retroperitoneales son difíciles de reconocer porque ocurren en lo profundo del abdomen y pueden no presentarse inicialmente con signos o síntomas de peritonitis. Esto es lo que mencionaba anteriormente. La cavidad pélvica es el área rodeada por los huesos pélvicos que contiene la parte inferior de los espacios retro e intraperitoneales. Contiene el recto, la vejiga, los vasos ilíacos, órganos reproductivos internos femeninos. Este área. La pérdida significativa de sangre puede ocurrir por lesiones de órganos dentro de la pelvis y o directamente en la pelvis ósea. Y esto no puede que no cause deformidades ni distensiones y el paciente puede estar en riesgo de muerte con una lesión pélvica. Ahora hablemos de los mecanismos de lesión en el trauma abdominal. Cuando hablamos de pacientes con trauma abdominal es bien importante tener en cuenta el mecanismo de la lesión, porque eso nos va a facilitar a nosotros incluso qué exámenes mandar según la historia, incluso qué medidas tomar, solamente sabiendo de qué forma se accidentó el paciente. No es lo mismo un paciente que se cayó de 3 metros de altura que un paciente que recibió una puñalada, un paciente que se estrelló. Si llevaba cinturón de seguridad o no llevaba cinturón de seguridad, por ejemplo. Las lesiones que causan, ya está estudiado el tipo de lesión que causa incluso usar el cinturón o no usar el cinturón, por ejemplo. Sabiendo eso, nos puede indicar qué estudios diagnósticos pueden ser necesarios para la evaluación, identificar también la posible necesidad de traslado del paciente incluso. Hay 3 mecanismos principales. Los más comunes son el tramo abdominal cerrado y el tramo abdominal penetrante. También está el tramo abdominal por explosión, pero ese no es tan común, por lo menos en Panamá, afortunadamente. El tramo abdominal cerrado generalmente es provocado por un golpe directo, como el contacto del borde inferior de un volante, el manillar de una bicicleta o motocicleta, una puerta, un accidente automovilístico. Puede causar lesiones por compresión y aplastamiento en las vísceras abdominales pélvicas y en los huesos pélvicos. Las fuerzas deforman los órganos sólidos y huecos y pueden causar la ruptura con hemorragia secundaria y contaminación por contenido visceral, lo que conduce a una peritonitis asociada. Y le pongo esta imagen de que un golpe a nivel abdominal puede causar una lesión grave potencial al paciente. Recuerdo en la unidad de traumas manejamos una vez un paciente porque el esposo le dio un golpe directo en el epigastrio a la esposa y la paciente tuvo una sección completa del páncreas por el golpe. Porque en general el golpe es directo y el páncreas se colisionó, se aplastó contra la vértebra. Y eso causó que la paciente estuviera grave por varios meses en el hospital. Las lesiones por cizallamiento son una forma de lesión por aplastamiento que puede resultar cuando un dispositivo de retención se usa de manera inadecuada. Típico caso es cinturón de seguridad.
En los pacientes que sufren traumatismo contuso, los órganos más frecuentemente lesionados son el vaso, el hígado y el intestino delgado, de un 5 al 10%. Generalmente el mecanismo es por desaceleración, es decir, el paciente va a gran velocidad y luego repentinamente una detención del mismo, del auto, por ejemplo. Eso hace que los ilios, las estructuras vasculares se distiendan, hayan desgarros o colisión o golpes directos contra huesos y estructuras firmes del cuerpo. Hay una incidencia del 15% de hematoma retroperitoneal en pacientes que se someten a la laparotomía por traumatismo contuso. En esta ilustración podemos ver eso, ¿no? El típico signo del cinturón de seguridad. Puede darse cuenta que solo con el paciente presenta este signo ya uno debe investigar posibles lesiones intestinales por desaceleración. Aunque los dispositivos de retención reducen la incidencia de muchas lesiones que aún son más graves, también se asocian con patrones ya específicos de las lesiones. Y este es el patrón, es una desaceleración y hay un desgarro del meso del intestino. Y lamentablemente algunas veces estos desgarros no conducen a una hemorragia significativa inicialmente y puede retrasar el diagnóstico en algunos casos. Está asociado también a la colocación incorrecta del dispositivo de fijación. El trauma abdominal penetrante. En las heridas por apuñalamiento, las heridas por bala de baja energía causan daño tisular al lacerarse y desgarrarse, ¿no? Las heridas de bala de alta energía transfieren más energía cinética, causando un mayor daño en torno a la pista del misil debido a la cavitación temporal, la onda expansiva. Las puñaladas atraviesan las estructuras abdominales adyacentes y más comúnmente involucran al hígado, en primer lugar, un 40%, el intestino delgado, un 30%, el diafragma, un 20%, y el colon, un 15%. En las heridas penetrantes es muy importante el tipo de arma. Hay unos parámetros que hay que tomar en cuenta, el tipo de arma, si es de alta energía, si es de baja energía, si es puñal o no, si es contusa la herida. Si la herida se disparó, si la arma se disparó, a qué distancia del paciente, si fue cerca, si fue lejos. Especialmente en las armas tipo escopeta, es muy importante cómo la distancia del paciente al impacto, porque eso determina el tipo de lesión que va a tener. Las heridas por disparos pueden causar lesiones intraabdominales adicionales basadas en la trayectoria, el efecto de cavitación y posible fragmentación de las balas. Por ejemplo, en las heridas por arma blanca, dependiendo de la longitud del puñal, uno puede calcular más o menos hasta dónde llegó y el área donde llegó y las lesiones que están cerca del área del sitio de entrada. Sin embargo, en las heridas por arma de fuego uno no puede tener esa consideración. En las heridas de arma de fuego, la bala puede entrar en un lugar y causar un daño bien distal considerable a varias estructuras al mismo tiempo. Aunque aunque en las heridas por arma de fuego dejan un rastro más fácil de identificar transoperatoriamente, porque dejan un quemón, una señal de la pólvora en la estructura que entra y que penetra. En las lesiones por arma blanca no es así. Algunas veces son lesiones muy puntiformes que a veces pasan desapercibidas incluso después durante la cirugía, porque son pequeñas puntiformes. Las heridas por bala lesionan con mayor frecuencia el intestino delgado, a un 50%, el colon 40%, el hígado 30% y las estructuras vasculares abdominales un 25%. El tipo de arma, la velocidad del cañón, el tipo de munición son determinantes importantes del grado de lesión tisular. En el caso de la escopeta, la distancia entre la escopeta y el paciente determina la gravedad de las lesiones sufridas.
El trauma abdominal por explosión. La lesión por explosión de los artefactos explosivos ocurre a través de varios mecanismos, incluyendo heridas de fragmentos penetrantes cuando estalla el dispositivo y lesiones contundentes en los pacientes que al tener esa alta energía son arrojados y golpeados contra otras estructuras o por los proyectiles. Aquí el médico tratante debe considerar la posibilidad de mecanismos penetrantes y contundentes combinados en estos pacientes. O sea, que un paciente que te llega por explosión, hay que tener en cuenta inmediatamente que este puede tener una mezcla de los dos mecanismos que anteriormente hemos discutido. Los pacientes cercanos a la fuente de explosión pueden incurrir en lesiones adicionales en las membranas timpánicas, los pulmones, el intestino relacionado con la sobrepresión de la explosión. Y para recordar, la posibilidad de lesión por sobrepresión después de una explosión no debe distraer al médico de su enfoque sistemático para identificar y tratar las lesiones contundentes y penetrantes concomitantemente. Abordaje y manejo. Hasta aquí, quiero saber si me escuchan bien. Sí, doctor, se lo escucha. Ah, ok, perfecto. Abordaje y manejo. Es importante la historia clínica en estos pacientes. Como dijimos, algunos patrones son predecibles. Ya incluso cuando el paciente va al cuarto de urgencia, llama a la prehospitalaria y nos dice cómo se accidentó el paciente, tú tienes una idea exacta de lo que vas a necesitar. Tú puedes tener a mano, te dicen que el paciente se colisionó, llevaba el cinturón de alta velocidad, hubo muertos en el accidente. Ya uno va preparado, sabe exactamente más qué lesiones puede tener el paciente. Es importante el mecanismo. Esto vuelvo a insistir. Con esta charla deben irse con esa idea, con ese concepto. El mecanismo de trauma es importante. El mecanismo de trauma es importante. Ok, si él fue cerrado por colisión, el uso del cinturón, la velocidad, el tipo de vehículo. Si fue por caída, es importante saber la altura. No es lo mismo que se cayó sobre sus pies a un paciente que se cayó de 3 pisos de altura. No es lo mismo. Las lesiones van a ser más importantes y más graves. Si el caso de que es penetrante, usted debe preguntar qué tipo de arma, si puede, ¿no? Muchas veces el paciente no recuerda ni qué fue lo que lo golpeó, ni qué tipo de arma usaron, pero es importante por lo menos preguntar si de pronto nos dan una información importante al respecto, los familiares o testigos incluso. La distancia, si es de alta o baja energía. Y en el caso de las traumas por explosión, pues los mecanismos combinados, las lesiones sobre presión visceral y la distancia del artefacto explosivo al paciente en el momento del estallido. El examen físico consta de la inspección, de la auscultación, de la percusión, de la palpación. El examen pélvico, el examen glúteo y rectal no debe ser excluido nunca en estos pacientes. La uretral, perineal y vaginal, si es necesario. Entonces, en la mayoría de las circunstancias, el paciente debe estar completamente desvestido para permitir una inspección exhaustiva. Durante la inspección, examine el abdomen anterior y posterior, así como parte inferior del tórax, el perineo, en busca de abrasiones y contusiones de dispositivos de restricción, laceraciones, heridas penetrantes, cuerpos extraños empalados, evisceración en el momento del intestino y el estado de embarazo también en las mujeres. Recuerde siempre voltear al paciente. Es un error muy común, aunque pasa bastante. Algunas veces el paciente ya accidentado, solamente se examina la parte anterior del paciente. Para voltear al paciente, recuerden que no puede hacerlo un solo médico, debe ser entre varias personas, asegurando siempre, estabilizando la columna cervical y movimiento en bloque, es decir, al mismo tiempo las 4 personas deben mover al paciente para evitar
lesiones adicionales. Pero nunca, nunca se olviden de voltear al paciente, chequear la espalda y además inspeccione el flanco, el escroto, la uretra, el área perineal en busca de sangre, hinchazón y hematomas. La laceración del perineo, vagina, recto o glúteo puede estar asociada con fractura pélvica abierta en los pacientes con traumatismo craneoencefálico. Son pacientes que no van a dar historia clínica, los de trauma craneoencefálico. Son pacientes que están inconscientes. No esperes que él te va a decir que me duele aquí o allá. Él va a estar inconsciente y en esos pacientes es donde más exhaustivo debe ser el examen físico. Los pliegues de la piel en los pacientes obesos, por ejemplo, pueden enmascarar lesiones penetrantes incluso y aumentar la dificultad para evaluar el abdomen y la pelvis. Para un examen de espalda completo, voltee con cautela al paciente. Al final del examen físico rápido, hay que cubrir al paciente con mantas calientes para ayudar a prevenir la hipotermia. La hipotermia, la coagulopatía y la acidosis son la triada de la muerte. Y por eso este concepto, cúbralo lo más pronto posible para evitar hipotermia. A veces el paciente no fallece por la lesión en sí, sino por estas cosas, hipotermia, que es totalmente prevenible o corregible. Examen físico. Aunque la ocultación es necesaria, la presencia o ausencia de sonidos intestinales no necesariamente se correlaciona con la lesión. La incapacidad de escuchar sonidos intestinales puede verse comprometida en un departamento de emergencia con ruidoso, por ejemplo. La perfusión provoca un ligero movimiento del peritoneo y puede provocar signo de irritación peritoneal. Y cuando el rebote está presente, no hay que buscar más evidencia adicional de irritación peritoneal. Eso le está causando un dolor innecesario al paciente. Si ya el paciente tiene abdomen agudo, signo de irritación peritoneal, ya prepárelo para su tratamiento quirúrgico, para el salón de operaciones. Ese paciente hay que explorarlo. No es necesario volver a tocarlo una y otra vez si ya tenés el diagnóstico. Por ejemplo, la defensa voluntaria por parte de pacientes puede hacer que el examen abdominal no sea confiable. Hay pacientes que van a llegar al cuarto de urgencia sumamente nerviosos, tensos, van a llegar que cuando uno lo examine uno se da cuenta que él está apretando voluntariamente el abdomen de una forma donde lo toques te va a decir que le duele y en realidad ese examen físico no es tan confiable. Y por el contrario, la defensa muscular involuntaria, entonces sí es un signo confiable de irritación peritoneal. Y ahí sí sabemos que el paciente tiene algo y con toda certeza uno puede llevarlo al salón de operaciones para corregir lo que necesite corregirse. El examen físico, las lesiones en pelvis, ¿no? Hay ruptura de uretra, hay hematoma escrotal, hay sangre en el meato urinario, discrepancia en la longitud de la extremidad inferior y rotación y deformidad de los miembros inferiores. Son signos que nos orientan a que pueda haber una lesión de pelvis. En cuanto al examen uretral, perineal, rectal, vaginal y glúteo, la presencia de sangre en el meato uretral sugiere fuertemente una lesión uretral, ¿no? La equimosis o hematoma del escroto del peritoneo también sugiere una lesión uretral, aunque estos signos pueden estar ausentes inmediatamente después de la lesión. En pacientes que han sufrido un traumatismo contuso, los objetivos del examen rectal son evaluar el tono del esfínter y la integridad de la mucosa rectal e identificar también cualquier fractura palpable en la pelvis. El examen rectal ha de hacerse obligatoriamente en estos pacientes. A todos, no hay excepción. La palpación de la glándula prostática no es un signo confiable de lesión uretral. El paciente con heridas penetrantes,
El examen rectal se utiliza para evaluar el tono del esfínter en busca de sangre, lo que puede indicar una perforación intestinal. En cuanto a las lesiones rectales, recuerden que el recto tiene una parte extraperitoneal y una parte extraperitoneal y una intraperitoneal. Algunas veces uno hace el examen rectal, identifica que hay sangre, ¿no? Por ejemplo. Y al llevar al salón de operaciones puede que no se vea ni siquiera la lesión, porque la lesión fue extraperitonealmente, en cuyo caso sí puede estar indicada la realización de una colostomía, por ejemplo. Nunca colocar un catéter urinario en un paciente con hematoma perineal o sangre en el meato uretral antes de una evaluación definitiva de la lesión uretral. Es decir, hay que estar seguros que no hay una lesión en la uretra antes de colocar una sonda urinaria, porque de hacerlo podemos causar lesiones, falsas vías a la uretra, y ocasionarles mayores problemas al paciente. Los fragmentos óseos de fractura pélvica o heridas penetrantes pueden lacerar la vagina. Realizar un examen vaginal cuando se sospecha una lesión, como en presencia de laceración perineal compleja, de fractura pélvica o herida de bala transpélvica. En las mujeres inconscientes también hay que buscar la presencia de tampones que pueden causar sepsis posteriormente si se dejan. La región glútea se extiende desde las crestas ilíacas hasta los pliegues glúteos y las lesiones penetrantes de esta zona se asocian hasta un 50% de incidencia de lesiones intraabdominales. ¿Qué otras medidas hay que hacer aparte del examen físico en estos pacientes? Hay que colocar sondas nasogástricas y catéteres urinarios, ¿no? El objetivo terapéutico del tubo gástrico en este caso son el alivio de la dilatación gástrica aguda y la descompresión del estómago antes de realizar un lavado peritoneal diagnóstico, si es necesario. Los tubos gástricos pueden reducir la incidencia de broncoaspiración en muchos pacientes, sobre todo en los pacientes inconscientes con traumatismo craneoencefálico concomitante. La presencia de sangre en el contenido gástrico sugiere una lesión en el esófago o en el tracto gastrointestinal superior, si se excluyen las fuentes nasofaringeas y orofaringeas. Esto es importante recordar. Si un paciente tiene una fractura facial grave o una posible fractura de base de cráneo, inserte el tubo nasogástrico a través de la boca y no de la nariz para evitar el paso de la sonda hacia el cerebro. Normalmente se pone la sonda de la nariz al estómago, nasogástrica, ¿cierto? Pero en el caso de pacientes con fracturas faciales o de base de cráneo, han de ser orogástricas, o sea, de la boca al estómago. Un catéter urinario colocado durante la reanimación aliviará la retención, identificará el sangrado y permitirá el monitoreo de la producción urinaria y descomprimirá la vejiga antes del lavado peritoneal diagnóstico si se realiza. Una vejiga llena, hay que tomar en cuenta que también ayuda en las imágenes pélvicas del ultrasonido FAST, que más adelante hablaremos. Así que es mejor colocarla, si se va a hacer FAST, se haga el FAST primero y luego se coloca la sonda, para que el FAST tenga mejor imagen. La hematuria franca es un indicio de traumatismo en el tracto genitourinario, incluyendo el riñón, los uréteres y la vejiga. Hay que tomar en cuenta que la ausencia de hematuria no excluye una lesión en el tracto genitourinario. Y un eritograma retrógrado es obligatorio si hay signos para reducir el riesgo de aumentar la complejidad de las lesiones uretrales. Hay que confirmar que la uretra está intacta antes de insertar el catéter urinario. Nuevamente, repetimos eso. Una uretra lesionada detectada durante la evaluación primaria o secundaria puede requerir la inserción de un tubo suprapúbico por un médico experimentado. O sea, en este caso ustedes tendrían que consultar con un urólogo. Estudios diagnósticos.
Los pacientes con anomalías hemodinámicas, la exclusión rápida de hemorragia intraabdominal es primordial. El FAS, que es la evaluación enfocada con sonografía para el trauma, y el lavado peritoneal diagnóstico son las herramientas que se utilizan para una detección rápida de estas hemorragias, ¿no? La única contraindicación de estos estudios es que exista una indicación de laparotomía, o sea, de operar al paciente. Los pacientes con los siguientes hallazgos requieren una evaluación abdominal adicional para identificar o excluir la lesión intraabdominal. Por ejemplo, pacientes con alteración neurológica, pacientes con lesión en estructuras adyacentes como costillas inferiores, pelvis y columna lumbar, examen físico equívoco, signo de cinturón de seguridad con sospecha de lesión intestinal, ¿qué exámenes de radiografías utilizamos en estos pacientes? Bueno, a estos pacientes se les pide una placa de tórax. ¿Por qué? Por lo que ya explicamos anteriormente anatómicamente. Sabemos que el abdomen está envuelto también en parte por el tórax inferior y se le llama incluso la región toracoabdominal, y que hay lesiones de órganos abdominales a pesar de traumas torácicos. ¿Qué buscamos en la radiografía de tórax? Buscamos, pues, bueno, la presencia de imágenes radiopacas, por ejemplo, sangrados, la presencia de hemotórax, neumotórax, aumento del nivel del diafragma, por ejemplo. Es un indicio indirecto de lesión diafragmática. Por ejemplo, si coloca la sonda y la sonda se ve en el tórax, ya es un indicio de que hay una lesión diafragmática y una hernia diafragmática. Radiografía de abdomen simple para ver aire libre subdiafragmático, por ejemplo, del lado derecho, que es anormal y que es un signo de perforación intestinal. La radiografía de pelvis para ver fracturas directas en el anillo pélvico, que junto con el examen físico, por ejemplo, podemos darnos cuenta que un paciente con una hematuria, con tomar la placa y ves una fractura de pelvis, ya te das cuenta que la causa es esa. El ultrasonido FAS identifica líquido intraperitoneal. Este es un estudio no invasivo, es un ultrasonido que se utiliza en trauma para identificar líquido intraperitoneal. Examina 4 regiones: el pericardio, la fosa hepatorenal, la fosa esplenorenal y el saco de Douglas. Lo importante con este estudio es que es un estudio relativamente barato, fácil de hacer, pero lo más importante es que puede repetirse. En la evaluación de los pacientes de trauma, generalmente podemos repetir el examen en caso de dudas y en caso de pacientes cuyo examen físico no es tan claro y historia clínica también no tan clara, pero se tiene una sospecha de alguna forma, de alguna lesión, y repitiendo el examen podemos darnos cuenta si se presenta o no la lesión, la presencia de sangre posteriormente. Por ejemplo, en los pacientes que tienen lesiones intestinales o de mesointestino, algunas veces no produces esta hemorragia tan fuerte, tan típica como una lesión de aorta, por ejemplo, de una lesión renal, pero sí a lo largo del tiempo se va a poder ver la sangre en estas lesiones de meso de intestino. Y en estos casos es bien útil el ultrasonido. Está indicado en pacientes con estado hemodinámicamente anormal y trauma abdominal cerrado. El trauma abdominal penetrante sin otras indicaciones para la laparotomía inmediata. Incluso se puede utilizar. El lavado peritoneal diagnóstico identifica hemorragias intraabdominales rápidamente. Como ustedes pueden ver en la figura, es un examen ya más invasivo y que requiere una experticia quirúrgica para realizarlo de una forma adecuada sin causar lesión. Entonces, por esa razón también, y que también porque puede alterar significativamente
el examen posterior del paciente, el equipo quirúrgico debe ser el que realice este examen, solamente cirujano. Requiere descompresión gástrica y urinaria. Hay que tener en cuenta esto. Para hacer el examen, el lavado peritoneal, ya del paciente debe tener ya la sonda nasogástrica y la sonda Foley. Es eficaz en pacientes hemodinámicamente alterados con trauma abdominal cerrado y con traumas penetrantes con múltiples perforaciones o aparentes trayectos tangenciales. En pacientes hemodinámicamente normales en donde no está disponible una tomografía o un ultrasonido. Y, como mencionamos antes, requiere experticia quirúrgica. Contraindicaciones relativas son las cirugías previas abdominales, obesidad mórbida, cirrosis avanzada y coagulopatía preexistente, porque es invasivo el estudio. La aspiración de contenido gastrointestinal, cuando ya colocamos, hacemos el lavado peritoneal. Fibras vegetales o bilis a través del catéter de lavado exige una laparotomía. Y la aspiración de 10 cc de sangre o más en los pacientes hemodinámicamente anormal requiere también laparotomía. O sea que este es el estudio positivo del lavado peritoneal. Otros estudios diagnósticos, la tomografía computada. Este examen se hace con mucha frecuencia también en estos pacientes. Requiere transporte del paciente y alejarlo del área de reanimación y exponerlo a radiación. Consume tiempo. Esto es bien importante porque, digamos, no todos vamos a estar en un tercer nivel donde están todos los aparatos. Digamos, si el paciente requiere un traslado, no se recomienda, si no es necesario hacer la tomografía, no se recomienda que por eso el paciente se quede más tiempo en esa institución. Así que escoger al paciente que se le va a realizar la tomografía es bien importante. Debe ser usado solo en pacientes hemodinámicamente normales y sin indicación aparente de laparotomía inmediata. Y provee información retroperitoneal. Es muy importante. El ultrasonido que mencionamos hace un momento no nos da información del retroperitoneo. Sin embargo, la tomografía sí. Y esa es una de las gran ventajas que tiene la tomografía sobre el ultrasonido. Y la desventaja, pues esta, ¿no? Que consume tiempo, no más tiempo. La laparoscopía diagnóstica es un método aceptado para evaluar al paciente en trauma penetrante hemodinámicamente normal con posible lesión tangencial y sin indicación de laparotomía. La laparoscopía es útil para el diagnóstico de lesiones diafragmáticas y penetración peritoneal. La necesidad de anestesia general limita su utilidad, la laparoscopía. Otros estudios contrastados que se realizan: la uretrografía, la cistografía, el pielograma intravenoso y el estudio con contraste gastrointestinal. Esofagograma, por ejemplo, cuando sospechamos lesiones de esófago, se hace esofagograma. Son estudios contrastados de utilidad también. Cuando existe indicación para el traslado de los pacientes, no deben realizarse pruebas que requieran mucho tiempo, incluida la tomografía computada abdominal. Es muy importante este concepto y recordarlo siempre. No retrasar el traslado de ningún paciente. Las indicaciones de la laparotomía en trauma. Una vez que ya el paciente tiene indicación de la laparotomía en trauma, por ejemplo, en esta figura ven el paciente evidentemente viscerado, ya ahí tú no vas a perder el tiempo haciendo un ultrasonido, ni haciendo tomografías, ni haciendo más estudios. Este paciente debe ser operado. Y las indicaciones son traumatismo abdominal cerrado con hipotensión, con un FAS positivo o evidencia de clínica de sangrado intraperitoneal o sin otra fuente de sangrado, hipotensión con una herida abdominal que penetra la fascia anterior, heridas de bala que atraviesan la cavidad peritoneal y evisceración. Sangrado por el estómago, del recto, del tracto genitourinario después de un traumatismo penetrante, que haya peritonitis, o sea,
defensa, rebote, signo de peritonitis, aire libre en las placas que se observen, aire libre retroperitoneal, ruptura del hemidiafragma, una tomografía con contraste que demuestre ruptura del tracto gastrointestinal, lesión intraperitoneal de la vejiga, lesión pedicular renal o lesión parenquimal visceral grave después de un traumatismo cerrado penetrante. Un traumatismo abdominal cerrado penetrante con aspiración de contenido gastrointestinal, fibras vegetales o bilis en el lavado peritoneal. Aspiración de cc o más de sangre en pacientes hemodinâmicamente anormales. Es decir, un lavado peritoneal positivo. Es indicación de la parotomía. Consideraciones especiales. Por ejemplo, hay ciertas lesiones que uno debe tener digamos, estas consideraciones especiales para que no se nos escapen las lesiones. Por ejemplo, las lesiones diafragmáticas no es tan común, no es tan fácil diagnosticarlas algunas veces. Es más común del lado izquierdo. Generalmente, para que se pueda diagnosticar la lesión de diafragma, tiene que ser una lesión grande, de más de ciertos centímetros, por lo menos 5 centímetros, que pueda entrar, digamos, el estómago o una asa, y uno lo pueda ver en una placa de tórax, como en forma de hernia diafragmática, por ejemplo. Pero las lesiones pequeñas no se van a ver tan fácilmente, incluso en la tomografía. Ante la duda, una laparoscopía diagnóstica puede ayudar y generalmente se reparan ya en el salón de operaciones. Las lesiones duodenales, como está el duodeno en la región retroperitoneal, por las lesiones duodenales, por ultrasonido no se van a ver inicialmente. No va a ser fácil de verla. Habrá que hacer una tomografía para poder verla. Entonces, signos que van a ver son burbujas alrededor del duodeno, por ejemplo. Y tomar en cuenta eso, que las lesiones duodenales no se van a ver inicialmente. Incluso el cuadro clínico puede que no sea tan furtivo. Lo mismo las lesiones pancreáticas. También por su posición. En el caso de las vísceras huecas, la tomografía tampoco es un buen estudio para ver lesión de víscera hueca. Vemos signos indirectos, por ejemplo, aire libre diafragmático. Y que esto puede pasar a lo largo del tiempo. Puede ser que el paciente no tenga abdomen agudo incluso al principio y luego de 6 horas en la reevaluación te das cuenta que el paciente empieza a tener signos de irritación peritoneal y ahí uno tiene ya la sospecha. Por ejemplo, en pacientes que tienen en las tomografías lesiones de órganos, que no tienen lesiones de órganos sólidos, pero que tienen líquido libre, esos pacientes se sospecha que pueden tener lesión de víscera hueca. Las lesiones de órganos sólidos generalmente son más fáciles de identificar y ocasionan pues deterioro hemodinámico al paciente. Son lesiones más fáciles de identificar, hígado, vaso y riñones, son más fáciles de identificar. Las lesiones del hígado, en el hígado, el vaso y el riñón resultan en shock, anormalidad hemodinámica o evidencia de sangrado continuo. Las lesiones de órganos sólidos, los pacientes hemodinámicamente normales a menudo pueden ser tratados incluso de forma no operatoria, pero siempre vigilándolo. Y esto se debe a que la lesión concomitante de una víscera hueca en pacientes con lesión a órgano sólido aislada ocurre en menos del 5%. Por este dato es que generalmente las lesiones a órgano sólido pueden ser manejadas conservadoramente, porque es raro de que concomitantemente tenga una lesión del intestino, de víscera hueca. Sin embargo, a pesar de este dato, no podemos descuidarnos con las reevaluaciones. Es muy importante tener en mente que los pacientes con trauma abdominal ameritan reevaluación. Y esa reevaluación generalmente es cada 6 horas, cada 8 horas, dependiendo de la hemodinamia del paciente y dependiendo también de las posibilidades del equipo médico, ¿no? Dependiendo de dónde estén. En resumen,
Las tres regiones distintas del abdomen son la cavidad peritoneal, el espacio retroperitoneal, la cavidad pélvica. La cavidad pélvica contiene componentes tanto de la cavidad peritoneal como del espacio retroperitoneal. La consulta temprana con un cirujano es necesaria para un paciente con posibles lesiones intraabdominales. Una vez restauradas las funciones vitales del paciente, la evaluación y el manejo varían dependiendo del mecanismo de lesión. Los pacientes hemodinámicamente normales con múltiples lesiones cerradas deben ser evaluados rápidamente para descartar sangrado intraabdominal o la contaminación del tracto gastrointestinal mediante la realización de FAST o lavado peritoneal. Los pacientes que requieren el traslado a un nivel superior deben ser reconocidos a tiempo y estabilizados para realizar pruebas, sin realizar pruebas diagnósticas no esenciales, inclusive el CAT. La indicación para tomografía computada en pacientes hemodinámicamente normal incluye la incapacidad para evaluar de forma fiable el abdomen con examen físico, así como la presencia de dolor abdominal, sensibilidad abdominal o ambos. La decisión de operar se basa en los órganos específicos involucrados y la gravedad de la lesión. Todos los pacientes con heridas penetrantes del abdomen e hipotensión asociada, peritonitis o visceración requieren laparotomía inmediata. Y los pacientes asintomáticos con puñaladas en el flanco o en la espalda, que no son obviamente superficiales, son evaluados por examen físico en serie o tomografías con contraste. El manejo del traumatismo cerrado y penetrante en el abdomen y pelvis incluye determinar el mecanismo de lesión, restablecimiento de funciones vitales y la optimización de oxigenación de perfusión tisular. Reconocimiento rápido de fuente de hemorragia con esfuerzo de control de la hemorragia. Examen físico inicial meticuloso, repetido a intervalos regulares. Estabilización, laparotomía y selección de maniobras de diagnóstico especiales según sea necesario. Y concluyo. Chicos. Doctor, las manifestaciones que mencionaba, por lo menos las de trauma pélvico, bueno, las de ruptura de uretrales y estas, ¿qué tanto tiempo demoran en aparecer? ¿Son inmediatas o a veces puede que sea? No, esas son inmediatas. Esas son inmediatas porque cuando una uretra se lesiona, la uretra, digamos, está en es un lugar pequeño y se va a ver una vez, por lo menos sangre vas a ver. Y eso te hace la sospecha de que pueda haber una lesión más grande en la pelvis, incluso. Porque la sínfisis del pubis, cuando se mueve, puede lacerar la uretra también. Así que una cosa te lleva a la sospecha de otra. Y por lo menos el mecanismo de trauma, si en caso de un accidente automovilístico y a la persona pues fue atravesado por alguna parte del carro, ya se consideran ya penetrantes. Penetrante mixto, pues, porque en realidad si tuvo un proceso de desaceleración. Al tener un proceso de desaceleración es un trauma, va a tener trauma cerrado. Se va a golpear contra el timón, por ejemplo, contra la pared del auto, la puerta del auto, generalmente. Pero ahí es donde está la importancia de la historia clínica, porque tú preguntas si el carro se volcó, si el carro se dio de forma directa, si el auto iba a baja o alta velocidad, si salió proyectado el auto, o sea, todos esos datos. Pero en el caso que tú me mencionas, sí es mixto, porque se enterró una varilla, por ejemplo, y esa parte es penetrante. Pero no podemos obviar el hecho de que el paciente se estrelló y que tuvo una desaceleración. Puede ser que esté empalado, pero también puede tener una lesión de vaso. Y no necesariamente por el empalamiento. El empalamiento pudo ser más inferior, por ejemplo, y pudo que rompió la vejiga, por ejemplo, y se fue abajo. Pero la desaceleración pudo causar una lesión hepática, o incluso del meso del intestino. Esa lesión es tenerlo siempre en cuenta, la del meso del intestino, que tampoco. Ajá, ¿qué otra pregunta? Sí. En esos casos, antes de retirar por lo menos el objeto, lo que se debería hacer la serie FAST y ir evaluando si hay las lesiones pues, mencionadas en caso de un trauma. Se hace el protocolo igual, el paciente va a llegar, probablemente no le retiren eso
hasta que llega al salón de operaciones. Ese paciente en realidad ya tiene el boleto ganado para el salón de operaciones, pero se hace todo el abordaje del ATLS, de la vía aérea, todo se hace sistemáticamente, pero ya ese paciente se sabe que va para el salón de operaciones. Tiene un signo clínico evidente ya de penetrante. Así que él va al salón de operaciones, eso hay que explorarlo. Se quita de pronto en el salón de operaciones que se retira el objeto, porque muy probablemente ese objeto está haciendo la hemostasia. Retirar ese objeto en el lugar del accidente y con personas que no, de pronto no están capacitadas para controlar ese sangrado, puede incluso poner en riesgo la vida del paciente. Gracias. Doctor, una pregunta. Por ejemplo, ¿cuándo, por ejemplo, se contraindica el FAST? Pues? Cuando tiene, ya en la charla estaba clarito, y la única contraindicación es cuando el paciente tiene una indicación de la laparotomía. Si ya tú sabes que el paciente hay que operarlo, ¿por qué le vas a hacer un ultrasonido? ¿Viste? Así que esa es. Si sabes que hay que operarlo, tiene indicación de la laparotomía, no haces el FAS. El FAS es para los pacientes que no tienen indicaciones evidentes de la laparotomía y que está hemodinámicamente anormal y tú quieres saber si el origen del sangrado es el abdomen. Porque recuerda que un paciente también puede tener otras lesiones. Él tiene un accidente. Hoy estamos hablando de las lesiones intraabdominales, pero el paciente puede tener una fractura de fémur y ese hueso pudo haber lesionado la arteria femoral y esa es la causa de la hemorragia del paciente. Entonces, él va a llegar al cuarto de urgencia hemodinámicamente anormal. Él va a llegar chocado o no sé en qué grado de shock va a llegar. Puede ser que llegue muy alterada la presión, como una pérdida muy grande, como puede que no. Pero lo que tú quieres saber en este momento es si el abdomen es la causa de ese shock. ¿Y qué es lo que vas a buscar en ese abdomen? La presencia o no del líquido. Y ese líquido, hasta que se demuestre lo contrario en trauma, es sangre. Eso es lo que tú estás buscando. Si hay líquido en la cavidad abdominal, significa que hay sangre. Y eso es lo que ve el ultrasonido, el líquido. Entonces, si ese paciente que te conté del ejemplo, que se partió la pierna y ese hueso rompió la femoral y esa es la causa del sangrado, y tú le haces el FAS porque llegó alterado hemodinámicamente y te das cuenta que el FAS es negativo, ya tú sabes que posiblemente ese paciente no tenga una lesión abdominal. Sin embargo, recuerda que el FAS tiene sus limitaciones y no puedes olvidar que la parte retroperitoneal no la va a evaluar bien el FAS. Probablemente haya que hacer una tomografía después al paciente para ver la parte para que complemente al FAS. ¿Entiendes? Pero por lo menos sabes que ese paciente no tiene que ir directo al salón de operaciones haciendo el FAS. Entonces tú te ocupas de la pierna, por ejemplo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Es un tema muy interesante, es un tema donde uno se golpea más comúnmente es en el abdomen cuando tiene este tipo de traumas. Y es muy interesante porque tienes que tener muchas cosas en cuenta. ¿Todo bien? Ah, bueno, tenía una pregunta, pero no sé si es que en casos de que haya fractura de la pelvis, ¿hay alguna posibilidad de que se perfora alguna víscera? Sí, eh, sí. y en esos casos, ¿qué se haría? Se debe estabilizar la pelvis. Se estabiliza la pelvis, se coloca un dispositivo. Si tienes el dispositivo especial, lo colocas, un dispositivo que fija la pelvis. Incluso cuando no tienes el dispositivo especial, utilizan sábanas, estabiliza la pelvis para que no continúe el sangrado y
Dependiendo, se lleva al salón de operaciones, se puede hacer un empaque preperitoneal para contener el sangrado y se puede hacer una laparotomía para, si en caso tal sospechamos que hay una lesión intraabdominal, repararla. Pero se debe operar el paciente. Donde hay una lesión intraabdominal, hay que operar, dependiendo de si la lesión lo amerita. Las lesiones que se manejan conservadoramente, como mencioné anteriormente, son las lesiones de órganos sólidos, digamos lesiones de hígado, de vaso y de riñón, y que sean de una categoría baja, ¿no? Que no tengan un sangrado activo, se podría manejar conservadoramente. E incluso las que tienen sangrado activo, a veces se utilizan procesos como la embolización, por ejemplo, y logramos controlar el sangrado. El paciente no necesariamente se opera. ¿Más? Bueno, le damos las gracias al doctor Liao. Muy buena su exposición. Realmente sí, eso posteriormente lo vamos a hablar el día sábado sobre toda esta parte de la reanimación y demás. Así que podemos complementar las preguntas para el día sábado. El día de ayer no pudimos dar las clases porque, bueno,